Bueno, vamos a continuar con el método científico. En los siguientes vídeos lo que voy a hacer es ir comentando las diferentes partes del método científico o etapas y en qué consiste, volviendo a recalcar que, aunque hay una serie de etapas, esto no es como una receta de cocina, ni mucho menos. Bueno, el método científico hipotético deductivo, que es el que muchas veces se emplea, aunque también podríamos aplicar el razonamiento inductivo, pero bueno, ya que tenemos que elegir un método como hipótesis de partida, elegiremos el método deductivo. En teoría, este modelo, que podríamos llamar modelo de libro de texto de la deducción, se podría aplicar a todas las ciencias y es simple y ordenado con una serie de etapas organizadas linealmente, lo que no implica que no se repitan las veces que sea necesario y además que pueda ser llevado a cabo por varias personas. Y además repito que esto es simplemente un modelo teórico. Luego la realidad de la investigación pues es más compleja y se va modificando conforme van apareciendo problemas o nuevas dudas o nuevas oportunidades. ¿Vale? Se basa sobre todo en la teoría mecanicista, que básicamente lo que nos dice es que cualquier sistema se puede dividir en partes, se pueden estudiar y analizar esas partes, también sus relaciones y luego volver a construir el sistema. ¿Vale? Entonces lo que vamos a intentar ver es desarrollar una investigación mediante una serie de etapas que nos sirven para verificar o refutar una hipótesis inicial, ver si nuestra hipótesis inicial era correcta o era incorrecta. Entonces, para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en lo empírico y en la medición. Lo empírico significa lo experimental y debe estar sujeto al razonamiento lógico. Entonces, hay dos pilares fundamentales del método científico. El primero es la reproducibilidad. Significa que si yo hago un experimento y lo publico en un artículo de investigación, cualquier investigador en cualquier parte del mundo que sea de mi mismo campo y con instrumentos parecidos y material parecido debería llegar aproximadamente a los mismos resultados y a las mismas conclusiones, ¿vale? Y también la posibilidad de comprobar hipótesis. Para que una investigación sea científica, la hipótesis de partida debe poderse verificar o refutar, ¿vale? Si eso no se puede hacer, no es ciencia. Yo no puedo hacer un experimento científico o un proyecto de investigación queriendo determinar si existe Dios o si existe algún ser superior. ¿Por qué? Porque esa hipótesis no se puede ni verificar ni refutar. O si hay vida más allá de la muerte, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones se las dejamos a la religión, a la filosofía, ¿vale? Pero no pertenecen al ámbito científico. Entonces, básicamente el método científico consistiría en los siguientes pasos. Yo hago observaciones, formulo una pregunta porque estas observaciones han despertado mi interés o he visto algo que no tengo claro de por qué sucede lo que sucede. Formulo hipótesis. Una hipótesis es una pregunta, una hipótesis es una respuesta realista y comprobable a una pregunta de investigación. Es decir, una pregunta posible sería, pues, ¿cómo curar la enfermedad ocasionada por el COVID-19? Pues una hipótesis podría ser una respuesta, pues empleando tal vacuna o empleando tal combinación de antivirales o tal tratamiento o tal terapia. Tiene que ser realista y además comprobable, porque si no, no serviría de nada. Desarrolló predicciones comprobables, es decir, si la hipótesis es cierta, ¿qué debo observar? Pues que el número de contagiados disminuiría o la gente pasaría menos tiempo enferma, lo que fuera. Luego tengo que diseñar un experimento para recoger datos que me permitan verificar si estas predicciones son ciertas o falsas. Esto me permite refinar, alterar, expandir o incluso rechazar la hipótesis o hipótesis de partida, una o más hipótesis de partida que yo haya tenido en mi investigación. Cada vez que modifico estas hipótesis, pues vuelvo a desarrollar predicciones, vuelvo a recoger datos mediante experimentos y vuelvo a analizar estas hipótesis. Si ya estoy contento, satisfecho con los resultados, ya puedo desarrollar leyes y teorías y puedo volver a hacer observaciones para comprobar
si en situaciones parecidas mis resultados funcionan fuera del laboratorio. Y eso sería básicamente en lo que se basa el método científico. Al final, aunque ya he dicho que no es una serie de pasos, puedo desarrollar aproximadamente una serie de elementos, ¿vale? En aras de la claridad. Primero una pregunta, qué es lo que se quiere aprender o entender. Luego vendría la hipótesis, que es una posible respuesta a esta pregunta que nos lleva a hacer una serie de predicciones de lo que deberíamos observar. Luego el experimento, que consiste en recabar datos para verificar o refutar esta hipótesis. Luego el análisis de estos datos, que es lo que al final nos permitirá determinar si podemos validar o no la hipótesis de partida. Y por último, las conclusiones, explicar los resultados y las conclusiones a la comunidad científica. Si os fijáis, es un esquema muy parecido al esquema de un artículo de investigación típico, de un paper estándar con investigación original. Entonces, por ejemplo, vamos a ver varios ejemplos al respecto. Pregunta, ¿qué es lo que favorece el crecimiento de una planta? ¿Qué variables están relacionadas con el problema? Pues podría ser la especie de la planta, la temperatura ambiente, el abono, si hay abono o no, el tipo de abono, el agua de riego, el tipo de suelo, la edad de la planta o la luz que recibe la planta. ¿Vale? Todas estas variables podrían afectar al crecimiento de la planta. ¿Cómo sé yo que estas variables son las que afectan? Porque previamente me he documentado, he ido a libros especializados para ver qué variables son las que deberían ser más importantes a priori para que la planta crezca más o crezca menos. ¿Cuál es la variable dependiente? La altura de la planta. La variable dependiente es la variable que yo quiero investigar, ¿vale? Como yo quiero ver el crecimiento de la planta, pues esta variable dependiente va a ser lo que me permitirá determinar si la planta crece más o menos, la altura. ¿Y cuál es la variable independiente? Pues la variable independiente tiene que ser una de las que afectará a la altura de la planta. Por ejemplo, el abono. Eso significa que todas las demás las voy a mantener constantes. Yo voy a replicar mi experimento varias veces, pero lo único que va a cambiar va a ser el abono. Todas las demás variables van a ser iguales para todas las réplicas del experimento. Misma temperatura, misma cantidad y frecuencia de riego, misma luz, misma edad, mismo tipo de suelo, misma especie, etc. ¿Vale? Entonces la variable independiente es la que controla el investigador y quiero ver cómo cambiando esta variable influye en la otra. En los diseños de experimentos más sencillos tengo una variable dependiente y una variable independiente, pero esto no siempre es así. Podría tener una variable independiente y varias dependientes, o una variable dependiente y varias independientes, o podría tener dos o más variables dependientes y dos o más variables independientes. ¿Vale? ¿Qué hipótesis realista y comprobable puedo hacer relacionado con el abono y con la altura o crecimiento de la planta? Pues que el abono favorece el crecimiento de las plantas parece una hipótesis lógica, en base a nuestra experiencia. Eso también yo lo tendría que verificar analizando la bibliografía, los estudios que se han publicado, libros especializados, viendo el state of the art, el estado del arte, que es lo que se ha investigado sobre este tema concreto. Entonces la acción, que sería la variable independiente, sería abonar las plantas cada 5 días durante 2 meses, por ejemplo, y el resultado esperado de la variable dependiente es que las plantas crecerán más, la altura será mayor si hay abono, ¿vale? ¿Qué variables fijaremos y cómo las definiremos o mediremos? ¿Cuáles son las condiciones? Pues la especie será la lens culinaris, la lenteja, la temperatura siempre será el ambiente, el agua siempre la misma calidad y cantidad, la edad empezaremos siempre desde la semilla, la tierra que usemos para plantar será la misma y las plantas estarán orientadas de forma que reciban siempre la misma cantidad, entre comillas, de luz solar y las mismas horas. Entonces, ¿cómo se medirá la variable independiente? Pues el abono será especial para plantas de exterior
y abonaremos las plantas con el mismo tipo de abono y la misma cantidad, 2 centímetros cúbicos cada 5 días. ¿Y cómo analizaremos, definiremos los resultados? Pues cada 2 días mediremos la altura de la planta en centímetros desde la base del tallo hasta la punta y confeccionaremos una tabla con los datos. Es importante que esto quede claro antes de iniciar el experimento. Lo que queremos hacer es, siempre necesitamos un control y compararemos entonces plantas con abono y plantas sin abono. Tendremos 10 plantas, 5 con abono y 5 sin abono, y esperamos que las 5 plantas con abono crezcan más que las 5 sin abono. ¿Por qué hacemos réplicas? Bueno, porque yo, si cogiera una planta con abono y otra sin abono, podría ser que por algún factor que no controlo, la planta sin abono creciera más. Puede que a lo mejor la planta que estoy abonando sufra algún tipo de plaga, ¿vale? O de enfermedad que impida que crezca más. O a lo mejor yo me equivoco y algunas veces abono la planta que debía abonar y otras veces abono la planta que no debía abonar, con lo cual el resultado no tendría sentido. Haciendo varias réplicas me garantiza que puede que alguna de las plantas sin abono crezca mucho o puede que alguna planta con abono crezca poco, pero si la mayoría hacen lo que espero que hagan, puedo pensar que ha habido un error experimental o a lo mejor algún factor ambiental que ha provocado ese resultado anómalo, ¿vale? Una vez ya tengo todo claro, ya puedo determinar qué material voy a utilizar, pues macetas, la tierra, el abono, ¿vale? Y las semillas. Y esto sería un pequeño ejemplo muy básico de cómo hacer un experimento basándome en el método científico.